Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Aquí mal encuadrado, el camarógrafo todavía no aprende acerca de los encuadres, pero bueno, aquí estamos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus, como todos los lunes, con Cairo Amador Arrieta y Humberto Avilés Bermúdez, para echar un vistazo alrededor de los hechos alrededor de nuestro planeta en esta última semana. Empezamos este domingo, hubo procesos electorales en América Latina, uno de primarias en Argentina y elecciones, por eso primarias y obligatorias. Pero toquemos aquí más cerca, al vecino, a Guatemala. Alejandro Yamatei sacó 15% de ventaja prácticamente sobre... Casi el 60%. Casi alcanzó. Hablando de Centroamérica, agarremos todo Centroamérica este fin de semana. Este fin de semana estuvo muy movido. Hubo interesante en San José. En Costa Rica, como diría Coronel. En Costa Rica hubo las elecciones en Guatemala. Y hubo un tercer evento que para mí es, estratégicamente hablando, mucho más importante que lo que pasó en San José, por ejemplo, que fue la llegada a Honduras de 13 congresistas liderados por doña Nancy Pelosi. La presidenta de la Cámara. Exacto. ¿Verdad? Entonces, supuestamente... Demócrata de pro. Supuestamente hablaron de Honduras, de la migración, de la situación de Hernández, de su conflicto con la justicia, del narcotráfico en general, en donde de hecho tuvieron que referirse a Nicaragua, y no dudo que hubo una que otra reunión alrededor de Nicaragua. ¿Con quién? No sé. O a lo mejor hubo varias, ¿verdad? Sí. Con diferentes grupos, etc. Y me parece que en términos de desarrollo de los acontecimientos y demás, de lo cual se sabe muy poco lo que pasó en Honduras, creo que fue lo más importante. Lo de Honduras, sí. La reunión con la señora Pelosi. Claro. Sí, no, sí. En lo que a Centroamérica se refiere. Sí. Pero esa es una gira que entiendo yo que iba a tocar también, o tocó a Guatemala antes, e iba a tocar El Salvador, ¿no? No sé. Lo que sé que fue este fin de semana, no sé si fue el domingo, la presidida doña Nancy Pelosi, que es no solamente la presidenta, es una de las políticas más influyentes del Partido Demócrata, ahora que están calentando motores para las primarias. Ya que estamos hablando inevitablemente de nuestro país, ¿verdad? Y de las presuntas reuniones, no sabemos cuántas en Honduras, con la presencia de la señora Pelosi, la presidenta del Congreso norteamericano, pues también no es ninguna casualidad la visita a Teherán de una delegación de alto nivel nicaragüense, ¿ya? Presidida por el ministro de Hacienda, sí, que ya se entrevistaron dándole continuidad a la visita del canciller iraní a Managua, ¿ya? Lo que dice las notas de la agenda persa iraní de prensa, que están sondeando las posibilidades de estrechar lazos comerciales, ¿no? Bueno, más allá de eso, no está desvinculado de la declaración del portavoz de la Cancillería China, de la República Popular China, el viernes, cuando dice que se acabaron las operaciones bursátiles en dólares y que todo viene en petro-yuan, y que Estados Unidos debe revisar muy seriamente su política exterior y olvidarse que ya no hay más hegemonía norteamericana, así, en esos términos. Y dice, como evocando casi a un personaje de la serie de Netflix Bolívar, un personaje que era el sereno del pueblo, dice, y nada más, así terminó la portavoz de la Cancillería China, ¿no? Como que dice, ustedes revisen, América Latina no es patio trasero de nadie, eso se acabó, el punto final. Entonces no es ninguna casualidad, por mucho
caucus, como le gusta decir a los gringos, Sí. que doña Nancy Pelosi haya presidido en Honduras, acompañada de 15 congresistas más. Entonces sí, coincido plenamente que la temperatura política del istmo centroamericano alcanzó algunos grados por encima de lo normal. Lástima la derrota de Sandra Torres, que no es que sea... Pero bueno, ponerla de otra forma. La victoria no es la del señor conservador este. La victoria es la del abstencionismo. Es que eso Estás hablando del es importante. 61% de la población, de un padrón de 7.9, 8 millones, ponerle. Sí, votaron 3 de millones y votantes. un poquito. O sea, exacto, 5 millones no votaron. Sí, me llamaba la atención precisamente eso. Pero también el porcentaje que logró Jean Mattei, ¿no? Casi el 60%. Ahora, pero es que fíjate, Sí, una sí, cosa, y sí. le vamos a pedir a Harry que si tiene los mapas ahí, o el mapa de Guatemala, en qué departamento guatemalteco va ganando cada uno, o ganó cada uno. Los verdes son de Ya, UNE. Mattei. UNE. De la Sandra Torres. De Sandra Torres. Y lo otro Entonces, de si te Vamos. fijas, todos los pobres, los departamentos pobres y más deshabitados o menos habitados, Sí, solo el Petén, imagínate. es donde gana ella. ¿Ah? Y en Guatemala, el departamento de Guatemala, Ciudad de Guatemala, y todos los del centro prácticamente es donde gana Yamatei. Bueno, mira, yo creo Que son los aquí- más poblados, pues. Aquí, de nuevo, valdría aclarar estos conceptos de los sistemas electorales. Esta segunda vuelta. Sí, ahí está, La 1.900.000 segunda vuelta votos. ¿eh? se ha dicho y se dice de que tiene una gran desventaja. Que hay mucha abstención, como en efecto le ha habido. Una, que hay mucha abstención, pero fundamentalmente dos, de que, como dicen en buen matagalpino, hacen la vaca. O sea, todos se unen Para echarle la vaca, para echarle la al vaca adversario. a quien consideran el extremista. Bueno, Hay que hay recordar que en la con primera Pen. vuelta la señora Torres obtuvo más del 25% y Yamatei creo que anduvo por el 12%. La diferencia era más del 100%. Sí, decir, ¿verdad? sí, lo duplicaba. Exacto. Lo duplicaba. Entonces, ahora resulta que es 58, creo, 59.3. 59 versus 41. versus 41. Sí, o sea, para dejarlo en número cerrado. de haber sido 100% menos, llegó a ser 50% más casi. Sí, o sea, le saca 18 puntos de o diferencia. sea, no es... eso, entre otras cosas, se explica no solo por las fuerzas propias de este señor, que en su momento no llegó al 13%. Eso se explica por la coalición de esfuerzos que se hicieron alrededor de eso, en donde sobresale, entre otras cosas, la disciplina y la influencia ideológica, religiosa de los evangelistas. Sí, el fenómeno evangelista, Sí. que duda Que- cabe, gravita sobre estos resultados. Que ya lo vimos en Costa Rica, lo vimos en Brasil, especialmente en Brasil, con la elección de Y Bolsonaro. lo está repitiendo Ah, en Guatemala. Sí, lo triste es, desde el punto de vista, que significa una derechización más. Pero en esa misma y línea, tú sabes, además, un país donde no hablamos de eso, pero sí pesó mucho, fue Estados Unidos. La elección de Trump tuvo mucho que ver con el que pensamiento no conservador. hablamos de eso. Por supuesto, si ese fue uno de los ejes del supremacismo blanco. Y en- El mismo Tea Party, entre otras cosas. Sí, se no, fue pero de es decir, todo eso. la influencia de las iglesias en la elección de Trump fue muy importante. Por supuesto. Pero eso además Por supuesto. tiene que ver, y no debemos de perder de vista, aunque prácticamente ha servido para muy poco en términos de la votación y sus resultados, que la población mayoritaria guatemalteca sea en su 95% indígena. Eso no tiene un correlato en la misma medida que veíamos ese mapa, cómo Sandra Torres ganó las provincias o los departamentos, como se llame en Guatemala, más despoblados y pobres, Sí. ¿ya? Versus el triunfo de Jean Mattei en los núcleos poblacionales más densos y con un nivel disque de desarrollo superior.
Donde sí tiene efecto, lo que comentaba Cairo, la unidad de esfuerzo para echarle la vaca a Sandra Torres en este caso, ¿no? Y el fenómeno de la evangelización o de las iglesias evangélicas y sus distintas denominaciones, habría que analizar hasta qué punto tiene impacto en las poblaciones indígenas. Ahora, aquí viene una cosa importante, me parece a mí, en Guatemala, que es el tema de la lucha contra la corrupción. Y el órgano de Naciones Unidas que estuvo presente, llamado por el ex marido y expresidente de Sandra Torres, Álvaro Colón, ¿verdad? Que es la CIGEI. La CICIG, ¿no? CICIG, perdón. La CICIG. ¿Qué va a pasar? Es decir, porque esto de una u otra forma se han venido poniendo la gente de Yamatei, y todos los que han apoyado a Yamatei se han opuesto a la presencia de la CICIG en Guatemala. Pues es elemental. Pues es elemental. Por Jimmy Morales, que expulsó al... No es que expulsó, ya estaba fuera Iván algo, no lo dejó entrar, ¿verdad? Pero acordate de que eso es parte de las concesiones y de las pláticas que ha tenido con la administración Trump. De hecho, a raíz de lo de Taiwán, que dijimos que iban a reconocer a China en un momento determinado. Y el cambio de reconocer el cambio de la embajada guatemalteca. Luego de lo de Taiwán, que no lo dejaron de reconocer, ¿verdad? Siguen teniendo relaciones con Taiwán. El siguiente paso fue reconocer a Jerusalén. Y valga decir, el segundo país del mundo. Y hasta el día de hoy. Sí. O sea, el mismo Bolsonaro, que manifestó que efectivamente Brasil iba a reconocer a Jerusalén, los militares mismos le dijeron, mira, todavía no, más tardecito, pone una oficina comercial, pues. Sí, ¿verdad? Bolsonaro, dicho sea de paso, a propósito de su mención, se debe estar sintiendo consolado o muy satisfecho porque ya logró nombrar a su hijo embajador en Washington. Imagínate vos, sí es verdad. Pero volviendo a Guatemala, entonces, Guatemala da el paso para atrás y deja a Taiwán, da un paso hacia adelante, reconoce a Jerusalén y luego no deja entrar a Velázquez y no reanuda el trato con la CICIG. ¿Y Estados Unidos qué dijo? Bueno, en medio de todo eso se produjeron dos manifestaciones. Una manifestación espontánea, popular, etcétera, que demandaba a la CICIG. Y en medio de todo eso, Estados Unidos, ¿qué hizo? Mutis. Así como esto no es conmigo, esto es parte de la soberanía de ellos, etcétera, ¿no? Y eso es lo que está haciendo ahorita. Y eso es lo que va a hacer este gobierno ahorita. Porque este gobierno representa los mismos intereses del anterior. Va a lograr Yamatei ser país seguro según los Estados Unidos, que es lo que no le permitieron a Jimmy Morales. Ahora va a haber un breve reacomodo. Y lo más seguro es que inseguramente se convierta en tercer país más seguro. Quiero decir, porque para los hay que recordar que la campaña, y lo decíamos en el programa anterior, la campaña de los dos, tanto de Torres como de Yamatei, tuvo que ver con la migración. Lo único fue la forma de verlo, ¿no? Sí. Yamatei decía que iba a detener la migración y Torres lo que decía era que iba a atacar de fondo las razones de la migración. Lo mismo dicho en distintas palabras al final de cuentas, ¿no? Y todo eso gira alrededor de justamente ser país, el tercer país más seguro. Que, dicho de paso, difícilmente va a tener las capacidades estructurales para hacerlo, ¿verdad? Porque eso, a menos que le llegue cualquier cantidad de plata. Bueno, es que es a lo que apuestan. Y ese es un punto más de coincidencia de ambas candidaturas. ¿Ya? Por muy disímiles que sean ideológicamente hablando, ¿no? Tanto Yamatei como Torres apuestan a captar fondos y fundamentalmente fondos que el blon lo pongan los Estados Unidos de Norteamérica para controlar, en este caso, la migración guatemalteca, ¿no? Hacia el norte, con la obligatoria coordinación con México. Ahora, acordate que cuando sucede además otra de las cosas de esta segunda vuelta es que deja de lado lo que ya está constituido, que es la Asamblea.
Sí. Y la Asamblea tiene representantes de todos los miembros de esa coalición. Pero que van a orar ya en la Asamblea atendiendo a sus propios intereses políticos. Claro. ¿Ah? Sí. Eso quiere decir de que este gobierno está bastante débilmente representado en la Asamblea. Donde Yamatei tiene apenas 12%. 13%, poniendo votos cruzados, pues ponerle que llegue al 15%. Así es. Sí. De manera que eso no te da una idea de un gobierno fuerte en términos de representatividad política. ¿Cuándo hay renovación de los legisladores? Dentro de 4 años, ¿no? 4 años, 5 años. No sé. Porque la elección fue ahorita. Bueno, por eso, Sí. elección, ¿cuántos diputados tiene Yamatei? No se sabe. Es que eso queda en la elección anterior. La verdad es que ahorita no lo preparé eso, pero quedó en la primera vuelta. Sí, eso quedó Aquí en la lo primera tengo. vuelta. Hay que revisar esa correlación de fuerzas para saber qué tan débil Está débil. Definitivamente está débil. pues. Sí. Porque si fuese un panorama salvando todas las distancias similar a lo que le ocurría a Zelensky en Ucrania, que arrasó en las presidenciales y hasta hace poco logró la Asamblea. Tenía la elección. Por eso, pero es que le pasaba eso a Zelensky en principio. Habría que ver. Es que hay una diferencia. La candidatura de Zelensky era original. O sea, Sí, no. el hombre tenía su carisma. Este no tiene ningún carisma. O sea, Yamatei. o sea, no ha jugado un rol como el que jugó el otro. En otras palabras, da la impresión de que en cualquiera de los casos, efectivamente, Guatemala se une a esa corriente fuerte, tipo Duque, tipo Macri, tipo Bolsonaro, que es preocupante. Sí. Bueno, ahí solo nos queda la esperanza del resultado de los Fernández en Argentina, ¿no? En las primarias. Que ahí viene exactamente la otra parte de la moneda. ¿verdad? Ese es el medio vuelto. Pues. Y justamente vamos a hacer una pausa ahora para hablar sobre eso en adelante en Nicaragua al regresar. Seguimos en adelante Nicaragua en Extra Plus. Solamente para cerrar el tema de Guatemala antes de entrar a Argentina. En la Asamblea Legislativa guatemalteca o el Congreso guatemalteco, UNE tiene 52 escaños, representa casi el 18%. Vamos, que es el partido de Yamatei, tiene 17 escaños, representa casi el 8%. Y ahí el resto de partidos tienen entre el 7 y 8 escaños cada uno, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos más. Pero lo que es evidente es la debilidad parlamentaria del gobierno de Yamatei. 17 escaños. No hay un correlato entre el porcentaje de votos que logró Vamos, que es la alianza de él, ¿verdad?, con los escaños alcanzados, apenas 17. No, es totalmente débil. Lo que tiene es una oposición fuerte si la oposición está cambio, cohesionada, pensando en UNE con esos 52 escaños. 52 escaños, sí. Estamos hablando. Ahora, la va a tener difícil. Estamos hablando de los sistemas de elecciones, ¿verdad? Y decíamos, este es el de 2 vueltas. Y ya vimos los pros y los contras. Veamos el de una sola vuelta. Es que mejor ejemplo que precisamente la elección en México, cuando el presidente Calderón con López Obrador. La diferencia era, uno tenía 35.05 y el otro tenía 35.35. O sea, menos de un cuarto o un cuarto del 1%. Sí, son una décima y un poquito. Para todos los efectos prácticos, es un empate. Técnico. Sí. ¿Ah? Pero la ley establece que es el que tiene más votos. Por eso, puede ser un voto. Por eso, estoy hablando nada más los contrastes de los dos sistemas, ¿verdad? Sus pros y sus contras. Pero bueno, vámonos a Argentina. Argentina, pasó el paso. Un paso que dijimos que son las primarias dieron obligatorias. Un buen paso los electores argentinos. Así es. Bueno, es como una gran encuesta realmente, ¿no? Es una encuesta en la que se eligen a los candidatos de los partidos que van a participar en las elecciones, con una salvedad.
el que tiene menos de un tanto por ciento, creo que es el 10%, queda fuera, no participa en las elecciones. Bueno, pero de momento, los Fernández, la vuelta al escenario político de Cristina Fernández de Kirchner, le saca 15 puntos a la pretendida candidatura reeleccionista de Macri. De Mauricio Macri, Mauricio Macri. ¿Ya? ¿Cuánto? 15 era. 15 sí, puntos. sí. 47% contra 32 de Macri. Y en el caso particular de la capital argentina, en Buenos Aires, el candidato del Frente de Todos, que es como se llama la fuerza Alberto política, Fernández. El candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández es el candidato a la presidencia. Sí. Digo el candidato, pues imagino que será a la intendencia o la alcaldía de Buenos Aires. Al gobierno local, del gobierno de Buenos Aires. A Kicillof, que fue ministro, fue miembro del gabinete del gobierno. Tres lecciones. Ese le sacó a la candidata, a la gobernadora actual de Buenos Aires, le sacó 17 puntos de diferencia. De manera que no le fue nada bien a Mauricio Macri. Sin embargo, no se puede decir por la víspera se saque el día. No, pero es una gran encuesta, como decíamos antes. Pero sí podemos decir que ya están advertidos. Están advertidos y no se vieron satisfechas, las expectativas de Macri y compañía de remontar, como ellos esperaban, en esta primaria, su caudal de votos. Justamente, por eso es que él dice, de aquí a octubre tenemos que cambiar esto. El 27 de octubre son las elecciones. Pero, de nuevo, todo esto sucede por el giro de timón que hizo la Cristina al escoger a Alberto Fernández. Encontró un peronismo dividido. ¿Qué hacer? ¿Me tiro yo? Sigue dividido el peronismo. Entonces hay que conciliar y buscar. ¿Qué fue lo que hizo? Encontró en Alberto Fernández su antiguo detractor, ¿verdad? Porque específicamente trabajó con Néstor y trabajó con ella, pero con ella tuvo unas grandes, enormes diferencias. Entonces lo escogió a él, lo platicó con él va de presidente y ella de vice. No, y además el peronismo se unió. Mira todos los memes que han sacado, todo el peronismo. El mismo nombre que le pusieron a la alianza, Frente de Todos. Así es. Incluso el peronismo, a pesar de haber ganado, ¿qué clase de recuperación de confianza política la que agarró? Eso es inmensurable en términos políticos, ¿verdad? Y normalmente siempre se traduce en una ola de votos. De manera que eso también revela los grandes problemas de Macri. Eso te iba a decir, porque es que por un lado está esto, pero por el otro lado está el tema de la seguridad social, que incluye el tema de los jubilados, el tema de las reformas que ha venido haciendo Macri, que le llevan a tener el mayor préstamo del FMI en su historia a un país que ya ha sido de alguna manera renegociado 3 veces en menos de 2 años. Sí. ¿Verdad? O sea, casi a promedio de 6 meses, cada semestre se está renegociando el bendito préstamo. Entonces ya no va a haber corralito en Argentina, va a haber corralón. Va a corralón y medio. Sí. Entonces están las reformas a la educación, las reformas. El uso que hicieron ahí comenzó, parte de eso comenzó con Kirchner, el uso del fondo de pensiones, etcétera. Pero ¿cómo siguió con esta? ¿Verdad? Sí. La austeridad que ha imprimido el gobierno es enorme. Lo cierto es que una cosa es cierta. Es cierto la cantidad de la importancia del voto, de la parte económica en el voto político, ¿verdad? Pero también es cierta la necesidad de la proyección económica en lo político para el voto. No, así es. Y eso, de alguna manera, cuenta a favor de Kirchner. Sí.
Claro, claro. Que sin embargo, ella sola tiene muchos, aparte de tener sus pros, tiene muchos contras. Y podría volvérsele negativo a ella en el balance en algún momento. Sí, tenés eso, ¿verdad? Que de una u otra forma hacen imagen. Claro. Ciertas o no, hacen imagen. Por ejemplo, ahí tenés el caso de Lula, pues. Pero precisamente por eso me imagino que está sentada en la sombra de su vicepresidencia, de su candidatura a la vicepresidencia, y el gallo que pelea es Alberto Fernández. Y Alberto Fernández es además el moderado de todos los peronistas. De alguna manera, si vos querés, incluso el que en algunos casos económicos además está más cerca de Macri. Es interesante. Lo que quiere decir, entre otras cosas, que el mismo peronismo está en medio de una fuerte e intensa actitud de cambio. Sí. Y por supuesto, una vez más, muestra la resiliencia que tiene de los peronistas. De los peronistas. Sí. Ok, pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, conversando con Cairo Amador Arrieta y Humberto Avilés Bermúdez. Europa. Europa, lo más sangrante es el Open Arms del Timbo al Tambo, este barco de una ONG española. Con el Brazos Abiertos. Sí, el Brazos Abiertos. Con 152 polizones a bordo, polizones, inmigrantes rescatados en 3 diferentes momentos de las aguas del Mediterráneo, porque lograron finalmente evacuar vía aérea por helicóptero en Malta, dejar a 8 inmigrantes que tenían serios problemas de salud, y evacuarlos incluso con sus familiares, ¿no? Para no incrementar los riesgos de la salud emocional de por sí muy afectada de sus inmigrantes. Y entonces se están boleando Italia y España con el tema del Open Arms. Se les olvidó, parece ser, aparentemente hasta el momento, y Malta ahora también, porque se les olvidó que los convenios internacionales obligan a los estados involucrados. Italia porque tiene los puertos cerrados y ya se sabe que el puerto más seguro desde el punto de vista geográfico es el Lampedusa de Italia, que es el más cercano a las costas de Libia, porque todos los inmigrantes van a parar para allá. Fueron recogidos y vienen de Libia. Sí. Entonces, Malta, porque también está en la ruta, ¿no? Y España, porque por la su cercanía. ONG y el barco, que es la propietaria del mismo, son españoles, ¿no? Entonces, lo último que se sabía es que el capitán de la nave, del Brazos Abiertos del Open Arms, había dirigido una carta al embajador de España en Italia, solicitándole autorización para que pudieran desembarcar en carácter de refugiado 31 infantes de los 152 infantes y madres, infantes y familiares. No, 31 infantes, en el momento solo hablaba de infantes, pero no había recibido todavía respuesta. Entonces, esa es, insisto, ¿no?, el caso más sangrante de Europa. Todo el mundo se lava las manos. La mayoría de los 28 países que integran la Unión Europea están de vacaciones, como comentábamos en ocasiones anteriores. Lo más llamativo es la crisis gubernamental que forzó Matteo Salvini, el líder de la Liga Norte y viceministro del Interior, a la vez que vicepresidente del gobierno italiano, que presentó abruptamente, aunque se veía venir, una moción de censura
contra el gobierno que preside Giuseppe Conte. Ya se sabe que Giuseppe Conte fue propuesto por el Movimiento 5 Estrellas y esa presentación de la moción de censura acabó con la coalición de gobierno. Pero no solamente se limitó a presentar la moción de censura, no que va, sino que exigió, y lo dijo así en términos muy claros, dice que los diputados dejen de estar vacacionando, levanten el culo, así literalmente, y se vengan a Roma a trabajar. Pretendía, sin ir más lejos, que pasado mañana, 15 de agosto, el jueves 15 de agosto, que dicho sea de paso es festivo en toda Italia, se sustanciara en el Parlamento, que fuera en el Parlamento a trabajar la moción de censura. Pero tanto Conte como el presidente de la Cámara del Senado, Roberto Fica, le recordaron a Salvini que la disolución del Parlamento y la convocatoria anticipada de elecciones, que es lo que pretende, en todo caso, dicho sea de paso, Salvini pretende que las elecciones sean en octubre, aprovechando que hoy por hoy las encuestas le dan lo favorecen, sí, y el 39% de los votos, y que posiblemente iría a unas elecciones anticipadas en alianza con Forza Italia de Berlusconi y los hermanos italianos, agrupaciones rozando la extrema derecha, por decirlo eufemísticamente. Pues entonces le recordaron que los únicos que están institucionalmente habilitados dentro de sus facultades para disolver la legislatura, por lo tanto clausurar el Parlamento y convocar elecciones, o bien el presidente de la República, Sergio Mattarella, o bien el presidente de las cámaras parlamentarias en Italia. Mientras tanto, la izquierda está dividida ante esta situación en Italia, porque lo que fue el Partido Democrático a lo interno, bueno, todavía es, y Matteo Renzi, su antiguo líder y ex primer ministro, está intentando sacarlo a flote de nuevo, pero Renzi está con la idea, está deshojando la margarita de si constituye una alianza con el M5, con el Movimiento 5 Estrellas y algunos otros partidos de izquierda, en contradicción abierta con el secretario general del partido, Nicola Ricci, que dice que no, que eso sería pagar un precio muy, muy alto y darle alas a la derecha que precisamente ellos están combatiendo. Sí. Entonces están las cosas así. Salvini insiste en que se presente la censura lo antes posible. Se le olvida que hay una opción que tiene dentro de su facultad el presidente de la República, Mattarella, que puede convocar e instar a las fuerzas políticas o en el Parlamento, a través del Parlamento, a que se haga un gobierno de objetivos, que eso es muy llamado en Italia. O sea, como una especie de gabinete técnico que se haga cargo de preparar los presupuestos del año próximo, o sea, cumplir las tareas pendientes. Sí. Pero ahí están pulsando fuertemente, sobre todo también el Movimiento 5 Estrellas no quiere ir a una moción de censura, hará todo lo posible por evitarlo, sin antes sacar adelante una reforma que significa la reducción de 315 parlamentarios, entre otras cosas. Y también el polémico proyecto de un tren de alta velocidad entre Turín y Lyon, en el sur de Francia. Sí. Así están las cosas. Bueno, pero Italia también está en el grupo de la ruta de seda, ¿verdad? Sí, entraron ahí. Y Italia también es como el invitado permanente en el grupo de Visegrado, de los ex países socialistas. Y además es parte del nuevo banco que se acaba de hacer de inversiones en Asia. Pero a propósito que decías del grupo de Visegrado, hay otra. ¿Turquistán o Turquestán? Turquistán. Sí. ¿Qué pasó en Turquistán? Bueno, antes de eso solo te quiero decir una noticia sobre don Boris Johnson. Y no tiene que ver, porque también ya el Brexit y el no Brexit y lo de Irlanda y el backstep y todas esas cosas como que ya nos tienen abrumados. Pero fíjate lo que está haciendo el tipo internamente. No es nada fácil. Aprobó la construcción de cárceles para 10.000 personas, ¿verdad? Que no es nada fácil. 1. 2. Está abriendo las puertas de la policía
para que se integren 20.000 personas más. Lo de las cárceles cuesta 2.5 billones de euros, ¿verdad? Ahora, Está justificando con lo que se va a ahorrar. Pero no es, eso de las cárceles no es no es renovación de cárceles, es ampliación. Ampliación. O sea, y de los cuerpos policiales. y de los cuerpos policiales, pero eso es una manifiesta confirmación de que la situación de seguridad en las ciudades inglesas no está como muy bien controlada, ¿verdad? Y no solamente son los hillbillies ¿cómo se llama? En los suburbios, digamos, en las periferias. En los suburbios, o los que llegan al fútbol, los fans famosos. Sí, los hooligans. Los hooligans, ¿verdad? Además, le está pidiendo a las cortes de que emitan sentencias más duras, que están muy benévolos con todo este asunto, ¿verdad? Y está, en otras palabras, promoviendo un esquema. Fíjate que cómo roza esto lo que es la seguridad con la libertad individual, etcétera. Promoviendo un esquema de detención y búsqueda que le da mayor autoridad, mayor amplitud a la policía para detener a las personas de poder entrar en toda su privacidad. Y entrar en toda su privacidad, escucharla, etcétera, ¿verdad? Cuando esto de alguna manera es un tema hartamente delicado en todo el oeste. En todo el mundo occidental es parte de lo... Se está metiendo con las garantías del debido proceso. Se está metiendo incluso con la garantía del debido proceso. Pero poneme todas estas cosas juntas entonces y vos vas a ver un Boris Johnson que, independientemente de lo del Brexit y demás, se está perfilando como un hombre sumamente duro en términos de las regulaciones y demás que está imponiendo, ¿verdad? ¿Y hacía falta Inglaterra una cosa de esa? No sé, hermano. No sé. A ver, no olvidemos. Es decir, pero lo que pregunto es si eso tiene popularidad o no, pues, si hay aceptación. Bueno, tuvo popularidad a lo interno del Partido Conservador, los Tories, ¿no? que son los que lo eligieron, ¿no? Sí. 190.000 conservadores lo eligieron un candidato a primer ministro. Ahí está el primer ministro. Y sigue diciendo, su leitmotiv es que él sale el 31 de octubre, sea como sea, con acuerdo o sin acuerdo. Pon el Brexit. Y ya se le ha demostrado la caída por primera vez en los últimos 8 años del Producto Interno Bruto británico. Va en picada. Las empresas que están saliendo en estampida de Inglaterra también, ya los japoneses que tenían varias plantas de fabricación de vehículos, como por ejemplo la Rover y compañía, se van. Lo que fue la City, el emporio financiero, otrora emporio financiero, la mayoría de las empresas ubicadas ahí están buscando Frankfurt. Sí. ¿Ya? Sí. Y, el BCH. Y otras ciudades. Shanghái, Hong Kong. De manera que no vemos cómo va a financiar todas esas inversiones a las que se estaba refiriendo Cairo con anterioridad. Y además, porque él empezó con una de cal y otra de arena, si me permite la expresión. Empezó con inversiones en materia de salud. Exacto. Sí. Pero que son nimias a la par de los 2 billones. 2.5. ¿De libras o de euros? De euros. Ya. Puede ser un poquito menos en libras, ponerle que sean 2 billones de libras esterlinas, ¿no? Porque solo en materia de renovación de hospitales, bueno, 300, no llegaba a los 350 millones de libras. Entonces, no es que esté muy claro eso del Brexit. Ok, vuelvo va a terminar? Vuelvo a preguntarte, sí. Turkmenistán, agosto 11 y 12, o sea, hoy, es el foro económico de la parte Caspia, en donde están fundamentalmente Irán, Rusia,
Azerbaiyán y Kazajstán. Si quitas a Irán, Rusia, Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán, es lo que Putin está hablando desde hace años de la famosa Federación Euroasiática. ¿Verdad? Y eso es quizás uno de sus principales puntos. Pero ya que estamos hablando de Turkmenistán, me llamó la atención porque apenas tiene 5.8 millones de habitantes. En el año 2017 solo tuvo 6.000 visitantes, ¿verdad? Y sobrevive fundamentalmente gracias a sus reservas de gas. Mientras el gas estuvo con un buen precio, Turkmenistán estaba sumamente fuerte y había muchos recursos e infraestructura. Ahora con bajos precios está al borde del colapso. Bueno, en el 2016 ocupaba el puesto número 78 con su Producto Interno Bruto, ¿no? Ya ves. Imagínate vos, de 112.659 millones de dólares con un per cápita de $19.526. En los 1980 era una sociedad tribal. Sí. Hay una famosa foto. O sea, es la sociedad más desarrollada de la Federación Rusa. Había una foto de Brezhnev en ese tiempo hablando con los jefes tribales y un montón de cabritas alrededor, ¿verdad? Ha tenido un solo presidente que es Gurbanguly Berdimuhamedov, quien en el... Hay que hacer un curso para pronunciar. Sí, quien en la elección del 2017 tuvo una democrática participación y una aceptación masiva correspondiente al 98.9% de los votos, siguiendo una tradición ya de lo que era la URSS. Si hubieran ahorrado la elección. Lo que pasa es que, fíjate, lo hubieran proclamado electo por aclamación. Pero es que tenían presidente vitalicio. Antes de Berdimuhamedov estaba Saparmurat Niyazov. Porque murió. Que murió en el 2006. Sí, entonces es electo este otro. Bueno, pero volvemos a la composición demográfica de Turquestán. Son tribales, ¿no? Es mayoritariamente tribal. Sí, ya se han modernizado un poco. Niyazov escribió un libro que se llama Ruhmana, que quiere decir el alma. Y ese es el libro obligatorio de historia que todavía se da en todos los institutos de Turkmenistán. ¿Ah? Solo como para asterisco. Sí, asterisco. Bueno, entonces, ahora, ¿cuáles son las razones por las que se ha elegido la capital de Turkestán para ese foro? Primero porque está en mitad de la Euroasia. Geopolítica, ¿verdad? Por la ubicación. Segundo, porque es rotativo el asunto. E Irán está ahí, en todo caso, por ser parte del grupo Shanghái. ¿Ah? Interesante, a propósito de Shanghái, regresamos a China, Hong Kong. Qué interesante, qué lecciones las que se están tomando de Hong Kong. No pueden salir vuelos. 1000 vuelos, se tomaron el aeropuerto. Una protesta. Esperamos que en el próximo vuelo usted tenga una administración adecuada en cada uno con sus... Pero antes de tomarse el aeropuerto se tomaron los trenes. Se tomaron los trenes, se trasladaron en metro a hacer protestas, etcétera, etcétera. Y están sacando cantidad de memes. Uno de ellos me llamó la atención. Simplemente dice, sé agua. Esa es la fuente es una película de Bruce Lee, donde dice que se debe hacer agua para adaptarse a todas las situaciones. ¿Verdad? Y eso, para serte sincero, lo veo con mucha iniciativa, ¿verdad? Termina con algo que ya está siendo usado por todos lados, que son las noticias falsas, las fake news, ¿no? De repente sacaron un video del Ejército Popular Chino avanzando hacia Hong Kong, ¿verdad? Y anunciando toda una masacre, pero todo lo que estaba pasando era en otro lado de China, en un campamento militar de China.
Después apareció una noticia de una señora que estaba abortando en el metro porque por un balazo de goma que le dieron, etcétera, etcétera. No hubo tal caso. O sea, y te puedo mencionar como 7 más, ¿verdad?, alrededor de las noticias falsas. No sé si nosotros influimos o algo, ¿verdad? Pero el asunto es que de alguna manera las noticias falsas, que dicen muchos que no existen, están dando mucho que hacer allá. Lo principal es que hasta el momento el gobierno chino ha guardado, diría yo, prudencia y distancia. Prudencia y distancia que no van a ser permanentes, ¿verdad? Eso casi seguro. Y si la actitud persiste de estar provocando, pues en algún momento se derramará el vaso. Bien, bueno. Vamos, con esto nos despedimos de Cairo, nos quedamos para una última pausa y hablamos de Macron, del presidente francés Emmanuel Macron. Gracias, Cairo. Pausa. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Macron decía que Macron se está haciendo de Europa. Ya se hizo. Los meses de julio y agosto han sido óptimamente aprovechados por el rey Macron para ser el gran hacedor del club comunitario, como lo que va quedando del club comunitario, ¿no? Los 27. Ya la rienda que un día tenía en sus manos doña Angela Merkel, que como sabemos ya va de salida, durante 30 años, casi 30 años estuvo, 30 años, 15 años, justamente. 3 periodos. 3 lustros. ¿No? La Merkel todo el mundo sabía que era la gobernante firme de la Unión Europea y la que marcaba el paso de dicha unión. Macron lo demostró porque si uno examina los 5 cargos principales de la nueva Comisión Europea, del Ejecutivo Europeo, desde la presidencia de la Comisión, que a partir del 1 de noviembre va a ejercer Ursula von der Leyen, la conservadora alemana. Que ya se sabe, está abiertamente, que Macron tuvo mucha influencia en esa candidatura. Tan es así que la primera visita de la von der Leyen, una vez confirmada por el Parlamento Europeo, su candidatura, fue a París, precisamente, a verse con Macron, y le dijo muy claramente que le agradecía sus buenos oficios para eso, ¿no? De todas formas, Macron, en esa meteórica carrera por conseguir los más altos cargos de la Unión Europea y ubicar en ellos a gente afín a sus objetivos, tiene un reto calificado de prueba de fuego para ver si realmente el 31 de octubre, que es el plazo, dicho sea de paso, el plazo del 31 de octubre, quien más peleó por ese plazo al interno de la Unión Europea fue Macron. Que ya el 31 de octubre había que decirle con o sin acuerdo, ustedes se van, Brexit es Brexit, ¿no? Entonces, está ahí, pero él logró, fijémonos bien, ya hablamos de la presidenta de la Comisión Europea, la candidatura para presidir el Banco Central Europeo, ahora va una búlgara, la Kristeva, Georgina Kristeva, y quien más trabajó para conseguir eso es la diplomacia francesa. Y ese es un congraciarse de Macron con el grupo de Visegrado, sí, que estaban, si se me permite la expresión, botando la gorra con suma frecuencia por las intromisiones europeas alegando derivas autoritarias de los regímenes, comenzando por la Polonia de Fe y Justicia y siguiendo con la Hungría de Orbán, ¿ya? Entonces, ese es como un guiño de complicidad. Decirle, bueno, ahora voy a proponer al frente del Banco Central Europeo ni más ni menos que a una candidata búlgara, ¿no? El que va a estar en lo que se denomina el Consejo de Europa, donde se reúnen los jefes de Estado,
es un amigo de él, Michel, el belga Charles Michel. El Fondo Monetario Internacional, La señora Christine Lagarde. segundo ciudadano francés, ciudadana en este caso, que dirige el Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? Como no se consolidó de todas formas, acordémonos que se habló, él en principio, hace 2 años cuando fue electo, no nos perdamos de vista que tiene apenas 2 años de haber ganado las elecciones presidenciales. Y que sí, bueno, tuvo reveses en las elecciones europeas, fue derrotado, ni más ni menos que por la Madame Le Pen, ¿no? Marine Le Pen, ¿no? Pero parece que eso no le ha hecho mella. Con toda la derrota en las elecciones europeas, con el problema de los chalecos amarillos, que tantos dolores de cabeza le dieron, él no le tembló el pulso, se alió circunstancialmente, nunca mejor dicho, con Pedro Sánchez, en tanto que líder de los socialistas europeos. Ya sabemos la situación de Pedro Sánchez, que dicho sea de paso no consigue, por lo visto, despejar los nublados del día, ni siquiera sugerir que haya asomos de investidura hoy por hoy, ¿no? Sí, todo parece indicar que va a haber nuevas elecciones. Parece que todo se está precipitando. Entonces Macron muy hábilmente ha sabido jugar a la izquierda y a la derecha de todo el panorama político europeo, ¿no? Y lo que ha hecho ha sido, lo decíamos anteriormente, intensifica el coqueteo y el descarado cortejo con los países del este, fundamentalmente el grupo de Visegrado, que antes, mucho tiempo antes, ese grupo era adepto de la señora Merkel, pero ahora, en la medida que la Merkel va de salida, el grupo de Visegrado se ha alejado de Berlín y se ha aproximado muchísimo más a París, ¿no? Y luego, aparte del tema del Brexit, que lo tenemos un poquito más en lontananza, no mucho, pero en octubre sí tiene otra prueba de fuego crucial, porque ahora, el 24 y 26 de este mes, del sábado 24 al lunes 26, se reúne en Biarritz el grupo, el G7, ¿no? Hay una cumbre del G7. Y ahí va a ser donde el para mí poco presentable Boris Johnson, el nuevo primer ministro británico, hará su debut en el G7. Entonces vamos a ver qué tal le va, porque Johnson ha dicho de todas las maneras posibles, de manera activa y pasiva, que el 31 de octubre de todos modos ellos se van. Sí. Van de viaje, ¿no? Sí. Entonces, la ofensiva de Macron está ahí, no ha cesado, sino todo lo contrario. Él se mantiene pegado al terreno, consolidando sus posiciones, ¿ya? En el panorama europeo, ¿no? Pero tiene una cosa con respecto a la señora Merkel, Angela Merkel. Angela Merkel, de una u otra forma, logró dominar la situación, tal vez por el dicho aquel: el que tiene la plata escoge la música. Es decir, Alemania era, no sé qué tanto todavía, la fuerza económica de Europa. Bueno, sí, le decían la locomotora económica europea. Entonces, pero parece y eso le daba fuerza a ella. Sí, pero acordémonos que aquí está gravitando mucho también, porque no lo hemos mencionado, pero está en la mente de todo. Macron ha sabido manejarse mucho con China. Sí, ¿ya? Sí. Y el tema del unilateralismo bélico comercial estadounidense, de Trump ha precipitado una crisis económica de dimensiones imprevisibles a nivel europeo. Pero lo que yo decía es que si bien Merkel logró un dominio político a través de la parte económica, o por el poderío económico alemán, lo que ha sabido es jugar la parte política y está logrando un dominio político por el juego político que... No, exactamente, sí, no, es que está, donde está brillando es políticamente. Sí. ¿Ya? Lo ha hecho con muchísima habilidad, eso no se puede discutir. Lo que pasa es que esos movimientos de Macron no son vistos con muy buenos ojos, seguramente en Bruselas, ¿no? Que es la capital de las instituciones comunitarias, ¿no? Pero bueno,
A eso, a él le trae. Pero por muy mal vistas que sean, ya están electos los cargos. Ya están electos y todo está a punto de consumarse, ¿no? Hace falta que llegue el 1 de noviembre, toman posesión todos esos cargos y que lo que estábamos abordando precisamente, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, no cobre su mayor víctima en Europa. Porque lo que hay que decir es que la Unión Europea es el principal socio comercial de China. Y a la inversa, para China, la Unión Europea es el segundo socio comercial a nivel mundial. Sí. Después de los Estados Unidos. Después de los Estados Unidos. Todavía, sí. ¿No? Sí. Entonces, ¿hasta dónde esos 128 productos que van a ser grabados occidentales y norteamericanos en particular por China va a terminar de afectar o de profundizar una crisis económica a nivel europeo? Porque no, bueno, el detalle es ese. La fortaleza económica alemana tiene que ver mucho con su potencial exportador a China. Alemania es la que más exporta de la Unión Europea. Imagínate. ¿No? Entonces, sí. Estando las cosas así. Sí. Bueno, gracias Humberto por haber estado en el programa. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.